La quisieron hundir antes de que empezara. El viejo régimen apostó todo a que fracasara. Y la revista Time la acaba de nombrar líder de América Latina. Hoy vamos a documentar exactamente quienes dijeron que México se iba a caer y lo que ese reconocimiento le cuesta a sus enemigos. Lo que viene ahora no lo van a contar en otro lado. La revista Time acaba de hacer lo que la oposición mexicana juró que nunca ocurriría, y lo hizo frente al mundo entero. Claudia Sheinbaum, presidenta de México, categoría de líderes, en la lista de las 100 personas más influyentes del planeta en 2026, junto a Donald Trump, junto al Papa León XIV, junto a Xi Jinping, junto a Benjamin Netanyahu. Ahí está su nombre, donde ellos dijeron que jamás estaría. Pero para entender el peso de ese momento, hay que entender primero el tamaño de la operación que montaron para impedirlo. Porque esto no empieza con un reconocimiento internacional. Esto empieza con una campaña sistemática, organizada y sostenida para destruir a una presidenta antes de que pudiera gobernar un solo día. El 1 de octubre de 2024, Claudia Sheinbaum tomó posesión como la primera mujer en la historia en gobernar México. Más de 35 millones de votos. El mandato más amplio que este país ha otorgado jamás a un presidente o presidenta en toda su historia republicana. Un resultado que no tenía precedente. Un respaldo popular que debería haber cerrado cualquier discusión sobre su legitimidad. Y sin embargo, la oposición respondió con una sola voz coordinada. Dijeron que no iba a durar, que quedaría eclipsada por Andrés Manuel López Obrador, que era un gobierno títere sin carácter propio, que en cuanto llegaran las presiones reales, se derrumbaría como se derrumba una figura de cartón cuando sopla el viento. Eso dijeron. A ver, los que tenemos memoria sabemos perfectamente de dónde viene ese manual. Es el mismo que usaron contra el movimiento del 88, el mismo que usaron para desacreditar cada avance popular de las últimas 3 décadas. Descalifican antes de gobernar. Siembran duda antes de que haya resultados, y si los resultados llegan de todas formas, simplemente cambian el argumento. Llevan años perfeccionando esa técnica, pero esta vez algo salió diferente, porque las presiones llegaron todas al mismo tiempo y desde todos los flancos posibles. El periodista británico Joan Grillo, especializado en México y crimen organizado, el hombre que escribió el perfil de Sheinbaum en Time, lo documentó con estas palabras exactas. La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum comenzó su primer año completo en el cargo bajo presión de todos lados. Todos los lados. Donald Trump, antes de siquiera tomar posesión en Washington, ya amenazaba a México con aranceles del 25% sobre todas las exportaciones mexicanas. Después amenazó con cambiar el nombre del Golfo de México. Después publicó en sus redes que México era un narcogobierno. Después habló abiertamente de intervención militar en territorio nacional. Después mencionó drones y equipos de asalto operando en suelo mexicano. Para ponerlo en términos que cualquier mexicano entiende sin necesidad de un doctorado en relaciones internacionales, el país al que destinamos el 80% de nuestras exportaciones estaba amenazando públicamente con invadirnos. 80%. Eso no era una relación comercial entre socios, era una relación de rehén. Ojo con esto, porque aquí es donde la historia da el giro que nadie en la oposición supo leer a tiempo. ¿Cuántos presidentes mexicanos de los últimos 36 años hubieran doblado la rodilla ante la primera llamada de Washington? Mira, lo digo sin rodeos, yo he cubierto este país durante más de 20 años y he visto cómo los gobiernos del PRIAN entregaban soberanía con una sonrisa. Firmaban lo que les ponían enfrente. Privatizaban lo que era del pueblo porque así lo pedían el Fondo Monetario Internacional y los organismos financieros que nunca pusieron un voto en una urna mexicana. Eso no era gobernanza, era administración de la derrota. Si aún no sigues el canal Secretos del Poder Mexicano, este es el momento. Cada semana traemos análisis como este que no encontrarás en los medios tradicionales. La oposición apostó a que Sheinbaum haría exactamente lo mismo. Apostó a que cedería, que haría lo que siempre se hizo durante 3 décadas y media.
doblarse ante Washington, entregar condiciones, negociar la dignidad nacional a cambio de créditos y palmadas en la espalda. Eso esperaban. Lo que ocurrió fue otra cosa completamente distinta. Sheinbaum se paró frente a las cámaras y dijo con estas palabras textuales: "Somos un país libre, independiente y soberano". Y el mundo tomó nota. Cooperación, coordinación. Sí, subordinación, nunca. Cuando Trump insistió en que México debería aceptar presencia militar estadounidense para combatir a los cárteles, Claudia Sheinbaum respondió desde la mañanera sin bajar la voz, sin nerviosismo, con la misma serenidad con que lleva meses gobernando este país. Sus palabras fueron exactas. Hay algo por lo que hemos luchado toda nuestra vida: la soberanía. Y esa no está a negociación. Que viva la soberanía y la independencia de México. No fue un discurso de campaña. Fue una postura de Estado. Y la diplomacia de Sheinbaum no se quedó en las palabras. Ojo con esto, porque aquí es donde la historia se pone incómoda para quienes apostaron a que México volvería a arrodillarse. El 22 de febrero de 2026, el ejército mexicano y la Guardia Nacional abatieron a Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación, el narco más poderoso del continente según la propia DEA. El hombre por cuya cabeza el gobierno de Estados Unidos ofrecía $15 millones de recompensa. Lo abatió el ejército mexicano, solo, sin tropas extranjeras, sin drones de la CIA, sin ninguna intervención que no fuera la de los hombres y mujeres que visten el uniforme de esta nación. Trump tuiteó felicitando el operativo. El secretario de Estado Marco Rubio agradeció la cooperación. Y la oposición mexicana, que durante meses había repetido que Sheinbaum no podía con los cárteles, no dijo nada, porque no había nada que decir. Joan Grillo lo documentó en Time con una precisión que no deja espacio para la interpretación conveniente. Su texto establece que Sheinbaum golpeó duramente a los cárteles allanando laboratorios, desmantelando redes financieras y trabajando con autoridades estadounidenses, y que esas acciones contribuyeron a evitar lo que él llama una intervención estadounidense más agresiva. Traducido sin eufemismos, Sheinbaum hizo exactamente lo que Trump exigía, pero lo hizo en sus términos, con la ley mexicana, con el ejército mexicano, sin ceder ni un centímetro de soberanía. Eso es lo que el mundo reconoció. Y entonces llegó el momento que nadie en la oposición puede borrar de la historia. La revista Time, el mismo medio que pone en sus portadas a los presidentes y líderes que mueven el tablero real del mundo, publicó su lista Time Zen del 2026, en la categoría de líderes, junto a Donald Trump, junto al Papa León XIV, junto a Xi Jinping, junto a Mark Carney, junto a Benjamin Netanyahu, aparece la única mexicana, la única líder latinoamericana de toda la lista, Claudia Sheinbaum. La frase que más circuló en todos los grupos del país no vino de la prensa del gobierno, vino de Joan Grillo, vino de Time. Dice así: la respuesta de Sheinbaum a esta ofensiva fue una lección de diplomacia, una lección de diplomacia. Eso es lo que el mundo usó para describir a la presidenta, que la oposición juró que se derrumbaría antes del primer año. Mira, lo digo sin rodeos. Lo que ocurrió no es un titular de revista. Es la confirmación de algo que los que tenemos memoria llevamos décadas esperando. Ver a una presidenta mexicana en esa lista, no junto a los líderes de segunda fila, sino junto a quienes mueven el tablero real del mundo, y verla ahí después de haber resistido lo que resistió sin doblar la rodilla, eso no tiene precio. Y que sean precisamente los medios que la oposición usa como referencia de credibilidad los que lo digan, eso lo hace imposible de ignorar. El mismo Trump que amenazó con invadir México está en esa lista junto a ella. El mismo Trump que la llamó narcogobierno. El mismo Trump que dijo que los cárteles la gobernaban. En la misma lista, al mismo nivel, en la misma categoría. ¿Cuándo fue la última vez que un presidente mexicano le dijo así de claro que no a Estados Unidos y el mundo entero le dio la razón? Los que tenemos memoria sabemos que durante 36 años del PRIAN, la respuesta a esa pregunta fue siempre la misma:
nunca. A ver, piénsalo un segundo. 36 años de presidentes que firmaban lo que les ponían enfrente, que privatizaban lo que era del pueblo porque así lo pedían el Fondo Monetario Internacional y los organismos financieros que nunca pusieron un voto en una urna mexicana, que entregaban condiciones, que negociaban la dignidad nacional a cambio de créditos y palmadas en la espalda. Eso no era gobernanza, era administración de la derrota. Hoy la respuesta es diferente. Ustedes que llevan años viviendo en Estados Unidos y que han visto de cerca cómo se trata a México desde allá, ¿sienten que este reconocimiento de Time cambia algo en la forma en que los estadounidenses van a ver a nuestra presidenta y a nuestro país? Dejen su respuesta en los comentarios. Porque esta conversación la estamos teniendo entre mexicanos que tienen memoria, y esa memoria ya no se borra. 36 años de presidentes que entregaron el país pieza por pieza. Y hoy el mundo pone el nombre de México en la lista del poder real. No fue casualidad. Piénsalo desde otro ángulo. Ese reconocimiento no llegó en un momento cualquiera. Llegó en medio de una guerra comercial que Washington desató contra medio mundo y que México tuvo que navegar sin aliados garantizados, sin red de seguridad, sin el respaldo automático que antes daban los tratados cuando los firmaban presidentes que ya venían domesticados desde antes de llegar a Los Pinos. Porque hay algo que no se ha dicho suficiente en este análisis. Cuando Sheinbaum resistió las presiones de Trump, no estaba resistiendo sola. Estaba resistiendo con un país que por primera vez en décadas tenía las finanzas públicas ordenadas sin depender del Fondo Monetario Internacional. Sin deuda nueva contratada con organismos que ponen condiciones políticas disfrazadas de condiciones técnicas. Eso cambia todo. Un presidente endeudado no puede decir que no. Un presidente que debe favores no puede decir que no. Un presidente que llegó al poder con el apoyo de los mismos que después le van a exigir, no puede decir que no. Y aquí viene lo que pocos están conectando. Mientras México sostenía esa postura firme frente a Washington, algo se movió en el tablero latinoamericano que no apareció en los titulares de los medios que le hacen el trabajo sucio a la oposición. Varios gobiernos de la región miraron hacia México, no con envidia, con atención. Porque lo que Sheinbaum demostró es que sí se puede, que no es inevitable ceder, que la presión de Estados Unidos, por brutal que sea, tiene un límite cuando el gobierno que la recibe tiene legitimidad popular real y no necesita el visto bueno de Washington para mantenerse en pie. Eso tiene un nombre en la historia diplomática, se llama autonomía estratégica. Y México no la ejercía con esta claridad desde los tiempos en que Lázaro Cárdenas le dijo a las compañías petroleras extranjeras que el subsuelo mexicano era del pueblo mexicano. Los que tenemos memoria sabemos que después de aquella expropiación también llovieron las amenazas. También dijeron que México se hundiría. También dijeron que nadie nos compraría el petróleo. También dijeron que éramos un país irresponsable, que no respetaba los contratos. Y México sobrevivió, y el petróleo siguió siendo nuestro durante décadas, hasta que llegaron los que lo volvieron a entregar. Pero eso ya es otra historia que esta audiencia conoce de memoria. Mira, lo digo sin rodeos. Lo que más me pesa de estos 36 años no es solo lo que entregaron, es lo que normalizaron. Nos enseñaron a creer que México no podía, que siempre íbamos a necesitar el permiso del vecino del norte para tomar nuestras propias decisiones, que la soberanía era una palabra para los discursos del 15 de septiembre, y no para las negociaciones de lunes a viernes. Esa mentira duró décadas. Y lo que está pasando hoy, con este reconocimiento y con la postura que lo generó, es la prueba de que era exactamente eso, una mentira. El mundo no pone a México en esa lista por cortesía. El mundo no pone a México en esa lista por simpatía hacia la izquierda latinoamericana. El mundo pone a México en esa lista porque México se comportó como potencia, porque tomó decisiones de potencia, porque habló con la voz de un país que sabe lo que vale. Y eso, después de todo lo que vivimos, no es un titular, es una reparación histórica. Y antes de que termine este análisis, si quieres seguir entendiendo lo que los medios no te cuentan sobre México, suscríbete a Secretos del Poder Mexicano. Mira,
Hay una diferencia entre ocupar un cargo y cargarlo de verdad. Cualquiera puede sentarse en esa silla, lo hemos visto. 30 y tantos años de gente sentada en esa silla entregando lo que no era suyo, firmando lo que no debían firmar, sonriendo para las fotos, mientras afuera nos desmantelaban. Lo que estamos viendo ahora es distinto, no porque el cargo haya cambiado, sino porque la persona que lo ocupa decidió que México no vuelve a pedir perdón por existir. Y aquí te pregunto directamente, y quiero leer tu respuesta en los comentarios. ¿Tú crees que este reconocimiento internacional va a cambiar la forma en que la oposición ataca a Claudia Sheinbaum? ¿O van a seguir haciendo como que no pasó nada? Porque esa respuesta dice mucho de hacia dónde va este país. Si quieres seguir teniendo estas conversaciones con nosotros, ya sabes dónde estamos. Secretos del Poder Mexicano existe para la gente que no se conforma con la versión oficial de nadie. México no necesita que el mundo lo descubra, necesita que sus propios hijos lo reconozcan.